Bienvenidos al último video del capítulo 23. Gergo Herangli nos introduce al mundo de los codificadores incrementales y absolutos. El autor del currículo también describe muchas aplicaciones interesantes de la robótica, pero por ahora nos centraremos en los sensores. Los codificadores se utilizan, por ejemplo, para medir el desplazamiento relativo o la velocidad de un eje rotatorio en máquinas industriales con alta precisión. Hola. El caso más simple es cuando tienes un codificador incremental. Puedes encontrarlos en robots, en cintas transportadoras, en impresoras. Yaku, ¿qué estás sacando de ese sombrero? Hasta donde sé fue sacado de un escáner. Este es el dial del codificador incremental. Y esta es la otra parte del sensor. Y este es de un sensor similar, pero con un diseño lineal. Muy bien. Continuemos con el codificador incremental. Los sensores incrementales se pueden encontrar en aplicaciones donde la alta precisión es imprescindible. En términos generales, los codificadores incrementales emiten una señal proporcional a la cantidad de rotación. La forma más fácil de entender el modo de percepción es sostener en tu mano un dispositivo concreto y desmontado. En el disco circular podemos ver las diferentes barras de línea espaciadas uniformemente. Podrían ser pequeñas líneas hechas de lágrimas de gatito detectadas por sensores capacitivos. Se siente como sensores capacitivos. Realmente no importa. El objetivo es medir algún tipo de cambio perceptible. Por alguna razón, las soluciones ópticas y magnetoresistivas son las más comunes. En un caso tan simple, el disco se ilumina desde un lado y el fotodetector se coloca en el otro lado. La señal medida en la salida se muestra en la figura. La gran desventaja de tal medición es que no podríamos girar la rueda con ella. La principal desventaja de tal medición es que no podemos determinar la dirección de rotación, ya que la tensión de pulso se ve exactamente igual, sin importar en qué dirección esté girando el disco. Para detectar la dirección, se generan más tensiones de pulso utilizando más fuentes de luz y detectores, o una sola fuente de luz con múltiples detectores, de tal manera que las dos tensiones de pulso están desfasadas un cuarto de periodo. Y lo aplicamos a varias sensaciones de luz, pero también puede haber varias fuentes de luz. La segunda fuente de luz o el segundo sensor de la misma fuente de luz se coloca de tal manera que la serie de impulsos proporcionada por la fuente de luz se cruza con el cuarto del período de la primera serie. Entonces, por ejemplo, si en un cierto momento detectamos el borde de subida actual de A y el valor de B es bajo, sabemos que nuestro eje está girando hacia adelante, mientras que el borde de subida de A y el valor alto de B harán que el eje gire hacia atrás. Las señales que provienen del disco en el mundo real no son ondas cuadradas tan perfectas como las que hemos mostrado en las figuras. Se parecen más a señales sinusoidales. Los transmisores analógicos son aquellos que no procesan estas señales, sino que envían la señal cercana directamente a la entrada del microcontrolador. Es fácil entender que para un disco con la misma resolución, una conversión AD lo suficientemente rápida dará un cálculo de desplazamiento mucho más preciso. Podemos calcular el movimiento del objeto de una manera más precisa. Legumbres. Los transductores son aquellos en los que se realiza algún procesamiento de señales, como el procesamiento comparador de señales individuales, de modo que se aplique una señal digital a la entrada de nuestro microcontrolador. Hablemos sobre cómo sortear la falta de información de posición absoluta. A partir de nuestras observaciones anteriores, podemos ver que utilizando los impulsos, podemos medir la rotación relativa de un eje. Para resolver este problema, se añade una tercera señal al codificador incremental, el impulso nulo. Esta es una única marca en el disco, que emite un impulso después de cada rotación, con una longitud de un cuarto del período de las señales A y B. Esto nos da un impulso por cada vuelta, lo que nos proporciona exactamente la posición nula. Entonces, cuando aplico un voltaje de suministro al sistema, primero puedo medir solo el desplazamiento desde el estado inicial. Tan pronto como detecto por primera vez el impulso nulo, no en este dial por supuesto, porque no hay ninguno en este,
Este es el verdadero Sekala Manur, pero cuando detecto por primera vez el impulso nulo, sé exactamente dónde estamos. Respuesta perfecta. Evaluar la señal puede ser una tarea compleja, especialmente si queremos obtener la mayor cantidad de información posible de ellas. La idea básica es contar los impulsos de las señales A y B. Podemos saber la dirección gracias a B, y podemos saber la revolución por el impulso nulo. Si durante la evaluación de una señal no tomamos en cuenta los cambios de las otras señales, estamos hablando de una evaluación simple. También podemos usar la evaluación doble, en cuyo caso contamos tanto los flancos ascendentes como los descendentes de A, así que incrementamos nuestra variable de contador 2 veces por cada impulso. Esto, obviamente, aumenta la precisión, ya que estamos contando 2 marcas dentro de un solo periodo. La mejor precisión se puede lograr mediante la evaluación cuádruple. En este caso podemos usar el mismo método. Estamos contando flancos ascendentes como descendentes de A y B. Si recordamos, el impulso nulo solo está activo durante un cuarto de periodo. Y mediante la evaluación cuádruple, podemos detectar rotaciones con la precisión de la medición de posición relativa. Podemos sentir el entorno, lo que se conoce hasta ahora. Los métodos de evaluación que hemos discutido hasta ahora tienen el efecto secundario de que los impulsos son de muy alta velocidad. Intentar procesarlos en un microcontrolador sería imposible. Las interrupciones constantes cargarían el procesador rápido. Se quedaría atascado en la rutina del manejador de interrupciones. Para evitar esto, los microcontroladores pueden tener un periférico dedicado especialmente diseñado para procesar señales que provienen de codificadores incrementales. Esto se llama la unidad de detección de dirección. La unidad de detección de dirección se puede describir como un periférico que toma las señales de un codificador incremental conectado a sus entradas, Incremental, adio, elate, megayapitya. determina la dirección de rotación, cuenta el número de pulsos y detecta el impulso nulo. Para hacer todo esto, utiliza un contador, que puede incrementarse y decrementarse según los pulsos entrantes, Gracias. y se establece en un valor cuando se recibe el impulso nulo. El periférico puede generar una interrupción hacia el microcontrolador, pero también permite lecturas asíncronas que no están relacionadas con interrupciones. El procesador escribir la variable del contador en, lo cual puede ser útil al cargar posiciones almacenadas. El periférico puede incluir detección de errores, que valida el valor del contador en función de los impulsos entrantes, y genera un error si se detecta una anomalía. Si notas anomalías, por ejemplo, un valor de contador inválido, cuando se recibe el impulso nulo. di ayer, por favor. Para resumir, la mayor ventaja de los codificadores incrementales es su alta precisión, ¿Quieres comida americana? lo que a veces puede significar de 50 a 100.000 pulsos en cada revolución con evaluación cuádruple. Cada posición puede ser reproducida perfectamente, y la medición es confiable gracias a la carcasa cerrada. Integrar el sensor es fácil gracias a la coincidencia de niveles de señal integrada, y se puede usar fácilmente con un periférico dedicado. La pasta se autoensambla. La solución también tiene desventajas, por supuesto. La principal desventaja es la falta de posición absoluta, y la necesidad de un circuito de valoración para obtener información de posición absoluta. Relacionado con esto, podemos mencionar que después de encender el sistema, no hay información sobre la posición actual. Bueno, déjame hacer una copia de seguridad, Sharon Sultan. Cómprame una información que tenga Rishi de Kenia. Necesitamos girar el eje para obtener cualquier tipo de dato. La persona más dedicada. Al diseñar el periférico dedicado, debemos ser conscientes de que perder un impulso puede causar daños graves. Parocat. Ocos. La posición del eje. Puede tomar cualquier posición posterior. Información inexacta. Sí, pero también sabemos que siempre hay otra manera, con algunos beneficios y desventajas. Sí, por supuesto, como los codificadores absolutos. Los codificadores absolutos como codificadores incrementales
pero proporcionan información de posición absoluta dentro de una revolución en cualquier momento. Esto significa la información de posición está disponible sin necesidad de girar el eje. Esto ya resuelve dos problemas que teníamos con los codificadores incrementales. La diferencia entre los codificadores absolutos e incrementales se puede ver fácilmente al observar los discos. El codificador absoluto lee un número binario en lugar. Para hacer esto, necesita tantas fuentes de impulso como el número de bits en la información de posición. En la figura, se puede ver que a lo largo de una única línea de radio del disco, las marcas dan un número binario, según los sensores, detectando una señal o no. ¿La persona realmente siente la señal o no? En la figura, el anillo más externo representa el bit menos significativo y el anillo más interno representa el bit más significativo. Significa que la rotación más pequeña detectable es cuando el anillo más externo tiene un cambio en el nivel de señal, mientras que el anillo interno solo cambiará después de media vuelta. Dado que no estamos hablando solo de contar pulsos y aumentar un contador, sino de detectar información de posición absoluta, la interfaz con el sensor no es tan sencilla. No estamos hablando de transmitir impulsos, sino de transmitir, en este caso, números de 9 bits. Para hacer esto, necesitamos algún tipo de comunicación serial de alta velocidad. Robots modernos usan codificadores absolutos para detectar la posición de las juntas. Muchas gracias. Esto nos da una imagen clara y completa de los transmisores, y nos lleva al final del capítulo 23 del currículo. Si aún no lo has visto, mira los fundamentos teóricos en el primer video y los numerosos sensores en el segundo. Está bien, hacerte una pregunta. ¿Pueden todos los ingenieros hacer magia? No. Muchas gracias por su amable atención. No olvides suscribirte al canal. Te deseo buena suerte en tus estudios de electrónica. Adiós, sí.